Epílogo por Eugenio Imas. Este volumen está compuesto con parte del extenso contenido del volumen 4 de las obras completas de Wilhelm Dilthey, editado por Hermann Nobel con el título Die Jugendgeschichte Hegels und andere Abhandlungen zur Geschichte des deutschen Idealismus. Nos ha bastado con prescindir de parte del volumen, estudios sobre Carlyle, Silbern, Christian Bauer, Seyer, dos estudios en torno a Kant, las tres formas fundamentales de los sistemas filosóficos en el siglo XIX e importancia de los archivos literarios para el estudio de la historia de la filosofía y disponerlo en la forma que presentamos. 1. Historia juvenil de Hegel. 2. El universo como autodesenvolvimiento del espíritu. 3. La filosofía alemana en la época de Hegel. 4. Schleiermacher. Para poder ofrecer así un libro unitario y muy diltheyano en torno a Hegel. También son nuestras las divisiones con números romanos que intercalamos en los dos primeros trabajos para aligerar un poco su apretado despliegue. Este arreglo lo hubiéramos hecho de todas maneras, por creer que una versión de la difusa obra de Dilthey requiere, esquivando el aparato crítico, su adaptación a las necesidades del público a quien se dirige, pero me complace poder señalar que el editor alemán de este volumen 4 se justifica él mismo y nos justifica al recordar que Dilthey deseaba ohne schulmeisterliche Pedanterie dem Nachlass einer Wirkung, die der von Bücher gleich käme, suchen, que se manejaran los escritos póstumos sin ninguna pedantería de maestro de escuela, dándoles la efectividad de un libro. Y como hemos respetado íntegramente y hasta destacado más señeramente que no la historia juvenil y los otros estudios en torno a Hegel se encuentran dentro del Nachlass, creemos estar, en todos los sentidos, en la buena vía al hacer lo que hacemos. Dilthey publica en 1810 su vida de Schleiermacher, primer volumen. Antes de ponerse a escribir el segundo, que no llegó a escribir nunca, Dilthey se vio en la obligación de publicar, en 1883, la Introducción a las Ciencias del Espíritu, primer volumen. Aparece este ensayo, dice en el prólogo a la obra, antes de haber saldado yo una vieja deuda, la de terminar la biografía de Schleiermacher. Luego de ultimar los preparativos para la segunda mitad de la misma resultó en su elaboración que la exposición y crítica del sistema de Schleiermacher suponía de una manera general explicaciones acerca de las cuestiones últimas de la filosofía. Por eso fue relegada la biografía hasta la aparición del presente libro, que me ahorrará tales explicaciones. Pero no se las ahorró, pues se pasó toda la vida preparando los materiales para completar su Introducción a las Ciencias del Espíritu, que no completó. Esta introducción comprendería 5 libros. El primero se ocuparía de la conexión de las diversas ciencias del espíritu para hacer ver la necesidad de una ciencia fundamental. El segundo expondría la metafísica como fundamento de las ciencias del espíritu, su esplendor y su ocaso. Estos dos libros constituyen la Einleitung in die Geisteswissenschaften. Primer volumen, que, según nos dice, hacían la primera mitad de la obra. La otra mitad comprendería un tercer libro que expusiera el desarrollo histórico en la etapa de las ciencias particulares y de la teoría del conocimiento, presentando y enjuiciando los trabajos gnoseológicos hasta el presente. En el cuarto libro se intentaría fundamentar gnoseológicamente las ciencias del espíritu. Este es el esquema de la obra de toda la vida de Dilthey, partiendo de su punto de arranque en Schleiermacher. Concentrando el cuadro, como le gustaría decir a él, tenemos esta enorme paradoja: Dilthey, que se pasó toda su vida escribiendo, no publicó realmente, como libro, más que una introducción, a la que llama ensayo. Pero en esta introducción tenía que desembocar todo lo que escribió. Esto quiere decir que sí, por una parte, hace endemoniadamente difícil la tarea del editor crítico que tiene que perderse en el mar de sus papeles. Por otra facilita de un modo singular la visión de conjunto de ese mare magnum que los editores, sus discípulos, tratan de orillar tan bravamente mientras piensan en Jehová.
prescindiendo de mitades y de libros, de contribuciones al estudio del idealismo alemán, de estudios para la historia del espíritu alemán, de análisis del hombre y concepción del mundo desde la Reforma y el Renacimiento, de introducción a la filosofía de la vida, etcétera, etcétera, vamos a decir sencillamente que la obra de Dilthey tiene dos partes, una histórica y otra teórica. Parte histórica, 1. Antigüedad y Edad Media, segundo libro de la Einleitung, 2. Época moderna. A esta corresponde, por ejemplo, Hombre y Mundo en los siglos XVI y XVII, publicado por nosotros, Hegel y el idealismo, que se publica ahora, y otros estudios históricos que se irán publicando a su debido tiempo. Abarca esta parte histórica la porción mayor de lo que escribió. Parte teórica, 1. Mostrar la necesidad de una ciencia fundamental de las ciencias del espíritu, primer libro de la Einleitung, 2. Establecer esta ciencia fundamentadora. Lo más granado a este respecto se encuentra en los estudios agrupados por Grotius bajo el título de Aufbau des geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, que nosotros traducimos como Estructuración del mundo histórico por las ciencias del espíritu. El famoso estudio Ideas para una psicología descriptiva y analítica 1894 va enderezado al Aufbau der geschichtlichen Welt, 1901 a 1911, y tendría, por consiguiente, su lugar bien marcado. Todos los demás estudios teóricos, filosofía de la filosofía, poesía, pedagogía, etc., habría que entroncarlos en torno a este núcleo, 8. La parte histórica y la teoría se entrecruzan saludablemente, de suerte que encontramos mucha historia en su teoría y mucha teoría en su historia, un círculo vicioso aceptado fundamentalmente por Dilthey, para quien las ciencias del espíritu se constituyen en la historia y ellas a su vez estructuran el mundo histórico. Por eso ha hecho preceder también el segundo libro de su Einleitung, que es histórico, por el primero, teórico, como la exposición histórica y la sistemática se completan de esta suerte. Al señalar las ideas sistemáticas fundamentales se facilita la lectura de la parte histórica, prólogo a la Einleitung. Y por eso dijimos nosotros en el prólogo a Hombre y Mundo que era menester perseguir el rastro de sus ideas filosóficas en los estudios históricos, que es lo más abundoso que nos ha legado. Si el Schleiermacher le llevó a la Einleitung, esta le condujo enseguida, según nos cuenta Noll, a Hegel. La historia de la metafísica, especialmente del panteísmo histórico evolutivo, tenía que ensarzarle quieras que no con su último representante espléndido, tan cercano a Dilthey por muchos caminos. La teoría también tenía que llevarle a él, pues, ¿quién como Hegel era exponente de los problemas centrales de Dilthey, el de los orígenes de la conciencia histórica y el de la estructuración del mundo histórico? En 1888 publicó en Archiv für Geschichte der Philosophie, Briefe von und an Hegel, Cartas de Hegel y a Hegel, donde se ocupa del panteísmo alemán moderno y de la posición de Hegel en el partiendo del mundo histórico. Hegel, Cartas, Panteísmo, Mundo Histórico, toda la nebulosa diltheyana. En 1900 Kuno-Fischer publica su Hegel, cerrando así su famosa historia de la filosofía. Dilthey le hace una recensión en él. Deutsche Literaturzeitung y el reparo que le opone es bien característico. Hay que completar estas exposiciones sistemáticas con una historia evolutiva, con la exhibición del desarrollo de su pensamiento, desde las primeras raíces en la vida. Hay que exponer a Hegel, a base de sus papeles, aus dem Papieren zu schreiben. Papeles son papeles, cartas son cartas, las palabras de los filósofos nunca son falsas, son vivencia. En el mismo año consigue que la Academia de Ciencias de Berlín, de la que es miembro, saque a concurso el tema de la historia evolutiva del pensamiento de Hegel. Él mismo precisa en estos términos el alcance del concurso. Hay que exponer la historia evolutiva del sistema de Hegel utilizando los manuscritos que se encuentran en la Biblioteca Real de Berlín y hacerlo comprensible históricamente.
Habrá que tener en cuenta, en especial, la formación de su panteísmo, el ordenamiento de las categorías de su lógica y su método de ordenar en una conexión filosófica las formaciones de la historia. Ante la insuficiencia de los trabajos presentados no tiene más remedio que poner manos a la obra. ¿Qué manos y qué obra? Oh, cuántos papeles y qué manazas. No hay más que recorrer la historia juvenil de Hegel. Con razón dice Ortega y Gasset que en Dilthey se da el raro espectáculo de que, a veces, las ideas más importantes se encuentran en trabajos insignificantes por su título. Así, en un trabajo que lleva el encabezado de Archiv der Literatur in ihrer Bedeutung für das Studium der Geschichte der Philosophie, la importancia de los archivos literarios para el estudio de la historia de la filosofía, Dilthey nos explica toda la intención de un ensayo tan capital para él como este de la historia juvenil de Hegel. Carl Hegel no es ahora más que un ejemplo destacado para mostrar cómo se ha de proceder en la elaboración de la historia de la filosofía, histórico-evolutivamente. Nada como la filosofía que extienda sus raíces a todos los campos de la vida. Nada como la filosofía, por lo tanto, que requiera inspeccionar todos los campos donde el filósofo ha podido absorber los efluvios quintaesenciados en su filosofía. Así como la historia en general tiene su puntal más firme. Grundkörper, en la biografía, así la historia de la filosofía se tiene que montar sobre la biografía del pensamiento filosófico. En algunos casos, como en el privilegiado de Hegel, se dispondrá de tantos papeles que este trozo de historia podrá valer como uno de los más sólidamente establecidos. Además, otra idea importante que se nos cuela, vemos en esos papeles la interferencia humana, tibia, caliente o fría, de 3 generaciones, vemos la hilera más o menos uniforme de los coetáneos. Schelling y Hegel son coetáneos, 1775 a 1850, 1770 a 1831. Fichte ha nacido en 1762, no sé si con arreglo al cómputo de Dilthey, distancia entre la edad del padre y la edad media de los hijos, alrededor de 35. Se le puede considerar como de otra generación, pero Fichte tiene algo de padre de los dos. Sobre la uniformidad de los coetáneos el mismo Dilthey nos advierte que, junto a los románticos, hay que colocar otros, Hegel, Savigny, Humboldt, etc., que ofrecían los mismos elementos pero en mezclas más templadas. Pero lo que sin disputa representa una historia, generacionista, del mayor interés para la historia de las ideas en general y de las filosóficas en particular es la que nos revelan los papeles, cartas, que han circulado entre Kant y Fichte, entre Fichte y Schelling, y las declaraciones alusivas entre Schelling y Hegel. Cada uno se presenta como el continuador del sistema del otro, éste le desautoriza fulmíneamente, acusándole de incomprensión. Capítulo interesantísimo para fabricar una fenomenología del discipulado entre los grandes, el amateur puede encontrar documentos suficientes en el riquísimo libro de Xavier León, Fichte et son temps, y en el presente volumen. Después de marcar la importancia de los papeles, Dilthey nos indica cómo se debe trabajar con ellos. Hay que engolfarse, por supuesto, pero no basta, es menester disponer de ellos de la misma manera como Dilthey pudo disponer de los manuscritos de Hegel en la Biblioteca Real de Berlín, como en su propia casa. Hay que familiarizarse con ellos cual si fueran los papeles de uno, apuntes, bosquejos, extractos, proyectos, cartas, nada se pierde. Familiarizarse a tal grado que por la letra se conozca la época y por el contenido también. Los papeles de Kant han tenido la desgracia de haber sido dispersados por sucesivas subastas y algunos han servido de papel de envolver en una tienda de abarrotes, cosa que no llegó a saber Heine. Por eso Dilthey no ha podido proceder a escribir una historia evolutiva del pensamiento de Kant, que tanto le tentaba, aunque sabía que su historia juvenil tenía importancia para conocer tan solo su sistema y no, como la de Hegel, para trazar una fenomenología de la metafísica, es decir,
para hacernos ver cómo aparece la metafísica en la vida misma. Con esto tenemos todo el haz de significaciones extraordinarias que una historia juvenil de Hegel revestía para Dilthey. Dilthey publica su Jugendgeschichte Hegels, 1905 a 1906, y Hermann Noll los Hegels Theologische Jugendschriften 1907 que completan documentalmente la obra del maestro. Dilthey hace preceder su obra de esta declaración: pasó la época de la lucha con Hegel, ha llegado la de su conocimiento histórico. Esta consideración histórica separará en él lo pasajero de lo permanente. A ese pasó, hoy le podemos poner el comentario que Dilthey hace a Hegel cuando éste coloca sus esperanzas de integración nacional en Austria: en esto se equivocó. Pero no nos atrevemos a añadir, como él, ¿y quién no se hubiera equivocado en su lugar? En lo que sigue a la historia juvenil, recogido de los papeles póstumos de Dilthey, verá el lector que en ocasiones una estrellita nos avisa: en este punto se interrumpe el manuscrito. Dos interrupciones son especialmente sensibles: una, cuando empieza a ocuparse de la fenomenología; otra, cuando va a presentarnos la persona, después de dolerse noblemente de las debilidades de Hegel, en un cuadro concentrado. La primera interrupción se puede explicar por muchas causas, pero la más llevadera es la importancia del asunto, que tantas veces le distrajo, enredándolo. Efectivamente, la fenomenología traza la marcha del saber humano desde el conocimiento sensible hasta el saber absoluto en la filosofía. Se ha calificado esta obra de Hegel de mascarada romántica, donde aparecen en larga fila, ante el trono de lo absoluto, figuras históricas disfrazadas de espíritus psicológicos y, a la inversa, potencias psicológicas bajo la máscara de figuras históricas. Citado por W. Mogen Hegel y la Escuela Hegeliana, p. 196, ed. Revista de Occidente. El mismo reproche se podría hacer fácilmente a la obra entera de Dilthey, sustituyendo lo absoluto por la vida, pero en ambos casos con igual incomprensión del pensamiento central. Ya indicamos en el prólogo a Hombre y Mundo el paralelismo y la discrepancia entre esa obra de Hegel y la intención del pensamiento diltheyano. Es un tema demasiado delicado para que insistamos en este momento. En el presente volumen encontrará el lector corroboración abundante de lo que apuntamos. Por lo que se refiere a la otra interrupción, también tenemos que lamentarla, pues aunque el trabajo se refiere a la estancia de Hegel en Berlín y fue pensado como parte de una historia de la organización de la enseñanza pública alemana, hay que tener en cuenta que en Berlín es donde cursó sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal, y este es un tema que a Dilthey le tiene que quemar los dedos. Para llenar este vacío importantísimo, pues sin duda habría de abarcar el problema de la historia en el idealismo, podemos referir al lector al documentado capítulo de Xavier León, Les Traits Caractéristiques du Temps Present. Fichte et son Temps, volumen 2, p. 394, especialmente a partir de la p. 433, por lo que respecta al antagonismo entre la concepción histórica de Schelling y la de Fichte, y, dentro del mismo Dilthey, se podrán ver, en el volumen 7 de sus obras completas, Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, las pp 107 y ss. Para Kant y Fichte y las pp 149 y ss. Para la diferencia entre el espíritu objetivo según lo concibe Hegel y según lo concibe Dilthey, 9. También podemos recomendar la selección de escritos de Kant que hemos agrupado nosotros bajo el título de Filosofía de la Historia, textos clásicos de filosofía, y, editados por el Colegio de México. En cuanto al Schleiermacher, el mismo editor alemán, Noll, nos dice que está escrito sin mucho amor. Y no porque la figura de Schleiermacher no le fuera amabilísima, sino que, por lo mismo que su famosa biografía quedó en deuda perpetua mientras le lanzaba en el laberinto trabajoso de toda su vida, este ensayo tardío y compendioso tiene algo de ese regusto especial de lo recalentado. Pero todo es hablar, ¿por qué?
Exunge Leonem, y completa como nada, en el sentido dilteyano, mi libro sobre el idealismo alemán con los dos polos de Hegel y Schleiermacher. También debemos recomendar, a los que lo tengan a su alcance, o anunciar que lo podrán tener dentro de unos meses, el libro de Dilthey, Ensayos Reunidos, que lleva el título de Erlebnis und Dichtung, Vida y Poesía, donde estudia a Lessing, Goethe, Novalis y Hölderlin, 10. Este libro es como la otra cara del que ofrecemos, la cara poética, y ya verá el lector del volumen presente, porque se lo dirá repetidas veces Dilthey, la significación capital de la poesía para la filosofía del idealismo. Además, el problema de la unión del conocimiento poético y del filosófico es uno de los más obsesivos del romanticismo alemán, pues la filosofía de esa época busca muy de primeras elevar a conciencia filosófica, validez universal, el conocimiento, aportado por los poetas, su nueva idea del mundo. La genial interpretación de Platón por Schleiermacher ha nacido en esta coyuntura. Y permítasenos, por último, otra recomendación. No pedimos permiso formulariamente, pues estamos dispuestos hasta a implorar perdón. Léase de la Alemania de Enrique Heine, ed. Sempere, libro que abarca las dos caras y que, como ningún otro, nos avisa de la actualidad del idealismo alemán, a veces en tonos proféticos escalofriantes. Una vez que hemos pedido perdón, estamos dispuestos a sostener que se trata de un libro profundo, además de encantador e ilustrador como pocos. No es nuestra la culpa si el romanticismo alemán comienza en los salones de una dama judía, la bella circasiana, y es filtrado mágicamente por el más grande lírico judío. La culpa es de los judíos. El panteísmo, 11, es la obsesión de Heine, y también la del idealismo y la de Dilthey. Mirad lo que dice de Goethe, el gran pagano. Era como se llamaba a Goethe en Alemania. Sin embargo, ese nombre no es completamente justo. El paganismo de Goethe está singularmente modificado. El cristianismo le ha iniciado en los secretos del mundo de los espíritus. También Goethe bebió la sangre de Cristo, y esto fue lo que le hizo comprender las secretas voces de la naturaleza, semejante a Sigfrido, el héroe de los Nibelungos, que comprendió el lenguaje de los pájaros en el instante en que caía sobre sus labios una gota de sangre del dragón moribundo. Y en otro lugar, la doctrina de Spinoza ha roto su crisálida matemática y revolotea en nuestro derredor bajo la forma de una canción de Goethe. Pero se dio cuenta de que Goethe, en su impasibilidad jupiterina, tomó el entusiasmo históricamente, con lo que anticipa una enfermedad del historicismo. Caroline Schlegel, que adivinó, 1800. En Schelling, filósofo del romanticismo, esperaba de él una síntesis entre la doctrina de Fichte, la poesía de Goethe y el sentido de lo divino, también poético, de Spinoza, X. León, Op. Cit., volumen 2, p. 418, nota. Si entre los poetas nos reportamos a Goethe, entre los filósofos tenemos que referirnos a Kant, el de la crítica del juicio. Las tres, facultades irreductibles, son el conocimiento, el deseo y el sentimiento, 183, tres mundos separados, por lo tanto, la ciencia, la moral y el cosmos. A pesar de la pregonada unidad orgánica de la razón, prólogos a la crítica de la razón pura y de todas las reticencias sobre la unidad teleológica del cosmos. Tantalismo insoportable que desencadena los esfuerzos sucesivos y heroicos para instaurar una unidad plena a partir de Fichte. Pero Fichte crea otro círculo férreo del que al tornar el siglo tratarán de escabullirse Novalis, idealismo mágico o fantástica universal, Schelling, filosofía de la naturaleza, Schleiermacher, discurso sobre la religión. El último atleta que lleva a coronación la hazaña es Hegel, a quien Schelling reservaba el destino de un nuevo Wolf, asumiendo, cancelando imperialmente a todos, poetas y filósofos. Cuando se instala en la Universidad de Berlín para tomar el mando de la filosofía alemana,
trompetea el triunfo al inaugurar su curso de 1818. El hombre no puede pensar demasiado alto de la grandeza y poderío del espíritu. El ser hermético del universo no tiene en sí fuerza que pueda resistir al coraje del conocimiento, tiene que abrirse a él, explayar ante sus ojos sus riquezas y sus profundidades y ofrecérselas en goce. Y del poeta y del filósofo tenemos que marchar a otro personaje al que no sabemos qué nombre dar. ¿Soñador, acaso? A Rousseau apenas si lo nombra Dilthey. En algún lugar de su dilatada obra dice de él, lo mismo que de Nietzsche, que por haberse desentendido de la historia y puesto a cavilar sobre sí mismo dio los frutos que dio y hasta perdió en parte la cabeza. Pero entre esos frutos uno de los más rozagantes es el idealismo alemán. Protesta contra la ilustración, reivindicación filosófica del corazón, divinización de la naturaleza, divinización de la historia, espíritu del pueblo, espíritu como libertad. Y no hablemos del romanticismo, le debe hasta su curiosidad inquisitiva por el sueño. Sainte-Beuve nos cuenta en una de sus causeries de un sueño escrito por Rousseau en el que el filósofo, al caer la tarde, se dirige al campo y se tumba plácidamente cara al cielo para interrogar a los espacios estelares por el orden y sentido del mundo, mientras los pájaros se aquietan y los árboles se adormecen. El sueño rinde también al filósofo antes de haber encontrado la respuesta, pero al cerrar los ojos se le abre la visión de la historia humana, los ritos sangrientos, la impotencia racionalista de Sócrates, el triunfo de Jesús, que en la perspectiva oblonga del sueño parece identificarse con el filósofo. El mesmerismo es quien luego empuja al romanticismo para que vea en el automatismo sonambúlico del sueño un instrumento privilegiado de conocimiento, Novalis, Ritter. Hegel no desdeña ocuparse del magnetismo animal en su filosofía del espíritu, especialmente los fenómenos del magnetismo animal han puesto en evidencia en los últimos tiempos la unidad sustancial del alma. Enciclopaedie, parágrafo 379, 12. Wilhelm Dilthey, 1833 a 1911. Filósofo alemán. Estudió teología en Heidelberg y ocupó la cátedra de filosofía de la Universidad de Berlín entre 1882 y 1905. Intentó fundar el Estatuto de las Ciencias del Espíritu frente a las Ciencias de la Naturaleza, al considerar que los métodos de éstas eran inaplicables a campos como la historia, el derecho o el arte. Las ciencias humanas deben tender a comprender los fenómenos objeto de su estudio, lo cual significa que deben partir siempre de la realidad histórica en que tienen lugar, e implica inevitablemente la propia experiencia personal del investigador. Sus estudios están en la base de la hermenéutica filosófica posterior y quedan reflejados en obras como Introducción a las Ciencias del Espíritu 1883 y Origen de la Hermenéutica 1900. Hijo de un deán de la Iglesia Reformada, Wilhelm Dilthey había sido orientado a la carrera eclesiástica tradicional en su familia y estudió teología. En 1853 ingresó en la Universidad de Berlín, donde Trendelenburg y Reinke figuraron entre sus maestros. Graduado allí a los 24 años, al cabo de otros 2 fue nombrado profesor de filosofía de la Universidad de Basilea. Durante este periodo de su existencia, y bajo el influjo del ambiente positivista que predominaba en las corrientes filosóficas alemanas, estudió la óptica de Helmholtz y la psicología de Fechner. Sus intereses culturales se ampliaron con prodigiosa rapidez. Dilthey se dedicó a las investigaciones psicológicas y a estudios históricos y literarios. Pasó también por las universidades de Kiel y Breslau, hasta que en 1882 sucedió a Lotze en la cátedra de la de Berlín, donde permanecería hasta el fin de sus días. Durante los últimos años de su vida, dejada ya la enseñanza, recibía en su casa a un grupo de discípulos íntimos. En 1867 había publicado una biografía de Schleiermacher, Das Leben Schleiermacher, y en 1883 aparecía el primer tomo de su Introducción a las Ciencias del Espíritu.
En tal obra intenta Dilthey establecer una independencia de método para las ciencias del espíritu. La distinción entre estas y las de la naturaleza, que Dilthey introduce en el texto en cuestión, estaba llamada a obtener un amplio eco y habría de provocar polémicas y discusiones aún no extinguidas. Las ciencias del espíritu tienen como objetivo peculiar el hombre y su desenvolvimiento. Para Dilthey, es posible asumir ante el mundo humano una actitud de comprensión interna que no podemos adoptar ante la naturaleza. De esta suerte, los instrumentos necesarios para la comprensión del mundo histórico y social pueden ser alcanzados por la propia experiencia psicológica, con lo cual la psicología resulta para Dilthey la primera y más elemental de las ciencias del espíritu, por cuanto es fundamento de cualquier elaboración ulterior. La experiencia inmediata y vívida como realidad unitaria, Erlebnis, constituye el órgano de comprensión de la realidad histórica y de la del hombre en su verdad viva. En los ensayos titulados Estudios para el establecimiento de las ciencias del espíritu y la construcción del mundo histórico en las ciencias del espíritu, aparecidos entre 1905 y 1910, Dilthey sometía a un riguroso análisis el concepto de Erlebnis y procuraba aclarar ulteriormente la distinción entre ciencias del espíritu y de la naturaleza. En el ensayo La esencia de la filosofía 1907, el autor llegaba, finalmente, a teorizar sobre el fracaso de la filosofía en cuanto metafísica. A este tipo de sistema filosófico, que pretende ser una imagen de la realidad y llevar todos los aspectos de esta última a un único principio absoluto, opone Dilthey una filosofía que, reconociendo su propio carácter histórico y relativo, intente analizar las actitudes humanas y explicar las estructuras del mundo en que vive el hombre. Considera la filosofía uno de los organismos que integran una civilización, y cree que la misión del historiador consiste precisamente en la captación de las relaciones que en una sociedad determinada unen las diversas manifestaciones del mundo cultural. En tales premisas de tipo teórico se hallan basadas las principales obras históricas de Dilthey, Concepción de la vida y análisis del hombre desde el Renacimiento y la Reforma 1891. E Historia de la Juventud de Hegel, traducida con el título de Hegel y el Idealismo, 1905. El ideario del filósofo alemán alcanzó una gran resonancia en la cultura filosófica europea, a ella se encuentra explícitamente vinculada la obra de Heidegger, en tanto que algunos temas característicos del pensamiento de Wilhelm Dilthey aparecen desarrollados en las ideas de Menick, Simmel y Weber.